Dada una torre en perspectiva, se pide calcular los elementos de la perspectiva. Si por ejemplo tenemos que las tres líneas de la torre concurren en este punto, en este y en este, pongamos por caso que esta es la torre. La torre tiene aquí una columna, aquí otra, otra y otra, y aquí dos arcos de medio punto. Bueno, lógicamente la columna es de sección cuadrada, ya que contiene arcos elípticos y por tanto tiene la misma dimensión en sus aristas. Esta arista es igual que esta, etc. Como este punto por detrás concurre hacia aquel y este concurre hacia aquel, tenemos ahí la perspectiva de un cuadrado. Y luego tendríamos la figura con los grosores, etc. Pero bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio técnico, no vamos a entrar en hacer detalles. Bueno, una vez que tenemos esos elementos, entonces vamos a calcular, sabiendo que ahí hay un cuadrado, pues la posición exacta del punto de vista. Ya tenemos que por estos dos puntos de fuga pasa la línea de horizonte. Tenemos también que por este punto de fuga, si hago una ortogonal al cuadro, obtengo en ortogonal a la línea del horizonte, obtengo el punto de vista. El punto de vista va a caer sobre una línea que pasa por F y que intercepta a la semicircunferencia de diámetro F, F'. Bueno, entonces tenemos aquí el punto de vista. La circunferencia sería de este radio y tenemos ya la inclinación, la orientación de esta línea y de esta, que por supuesto son ortogonales. Bueno, ahora necesito coger este triángulo y girarlo hasta que me coincida aquí exactamente con la posición exacta del punto de vista. Entonces sé también que entre este punto de intersección de esta recta ortogonal a la línea del horizonte, voy a llamarla M, la distancia MF segunda define otra semicircunferencia, ya que en realidad el plano, los distintos planos de la figura son horizontales y respecto a estas líneas tenemos que estas líneas son perpendiculares a esos planos. Por tanto, el plano que hagamos, la orientación de ese plano y las verticales ortogonales deben aparecer reflejadas también en un perfil. Eso quiere decir que lo único que tengo que hacer es coger la distancia esta, que es en realidad la distancia del punto de vista, y girarla hasta que me corte a ese arco. Entonces cojo esta distancia, la coloco aquí y tengo que me va a caer aquí. Pues en realidad lo único que hago es coger este radio, hacer centro M y hacer un arco hasta que corte a esta semicircunferencia, obteniendo ahí ya el punto de vista real. La posición real sería desabatiendo este V y dejándolo aquí arriba. Entonces la proyección ortogonal de V sería este punto, que es el punto principal. Bueno, tenemos entonces que el círculo de distancia es este. Como sabemos, el círculo de distancia es la circunferencia que es intersección de la esfera de radio PV, y polo V. Entonces esta semiesfera corta, o la esfera corta, a este plano según el círculo de distancia CD. Bueno, tenemos ya entonces los datos fundamentales de la perspectiva. Tengo que la orientación del plano es esta. Esta es la inclinación del plano respecto al plano de cuadro, que es este, o sea, es este ángulo. Y tengo que la fuga queda según esta dirección, que por supuesto es ortogonal a la orientación del plano de la figura. Bueno, una vez que tengo esto, puedo calcular ya, por ejemplo, el perfil. Entonces vamos a representar aquí a la derecha el perfil de esta figura. Represento el plano en perfil, represento la línea del horizonte esta, represento el punto de vista con la longitud que tiene, PV. Bueno, vamos a representarlo más hacia aquí, si no, no cabe.
tenemos P, V, el círculo de distancia, ahora cogemos la mitad nada más, ya que lo estamos viendo de perfil. Tenemos la línea del horizonte, esta, quiere decir que esta es la orientación del plano, y tenemos la fuga, que es esta, una línea ortogonal a la anterior. Bueno, vamos a considerar como traza, pues por ejemplo, vamos a considerar como traza pues este punto, y por aquí metemos entonces la traza del plano. La traza del plano es donde corta al plano del cuadro, entonces quiere decir que viene por aquí. Tiene esta orientación, ya que es paralelo a la línea del horizonte. O sea, viene por aquí paralelo a esta línea. Entonces representamos la perspectiva de los puntos. Tenemos esta línea y tenemos, por ejemplo, este punto. Entonces, si yo hago una línea horizontal hasta que corte aquí, pues tengo que la perspectiva de este punto, haciendo por V una línea que pase también por ese punto, voy a llamar a esto M', a esto M. Entonces, alineando esto con esto, tengo sobre esta línea el objeto. Como consideramos ese punto como la traza del plano, tenemos que ese punto en realidad corresponde a este. O sea que este es el punto M real. Vamos a poner M' y M segunda. Bueno, tenemos ahora que sobre ese mismo plano quedan estos tres puntos. Entonces, haciendo horizontales, tengo que corta aquí. Alineando con V otra vez, tengo ese punto aquí. Esta es su perspectiva, o sea, la perspectiva del punto Z segundo. Tenemos que la perspectiva de ese punto cae aquí, Z, y esto sería Z'. Tenemos que la perspectiva de este punto, haciendo una horizontal, cae aquí, que alineando con V sería este punto. Y tenemos por último que la perspectiva de este otro viene por aquí, que alineando con V caería aquí. O sea, este es el punto U que cae aquí. Y este último punto, que llamamos X, pues caería aquí. Bueno, tenemos entonces las cuatro líneas de la figura que son ortogonales aquí a este plano y siguen esta dirección. Estas líneas son perpendiculares y la perspectiva de esas líneas pues las tenemos ahí. Si quiero, por ejemplo, calcular la posición exacta de este punto, pues tenemos que pasar por la recta M, es esta recta. Entonces hago una horizontal y alineando con V tengo que la recta corta aquí. Eso quiere decir que ese segmento tiene por perspectiva este. No importa que atraviese el cuadro, o sea, la perspectiva se sigue cumpliendo. La perspectiva de esta línea, desde M hasta este punto, es en realidad la perspectiva de ese segmento. La perspectiva de otros puntos podríamos hacerlo igual. Por ejemplo, si cojo otro segmento, desde Z por aquí, tenemos que Z es esto. Entonces, lógicamente, como va a ser un segmento igual de grande, tiene que corresponderse con este. Entonces, si por Z hago esta línea y también por aquí hago este punto, una horizontal, pues tengo que va a cortar realmente este punto. Cuando lo alinee con este, va a cortar aquí. Una vez que obtenemos las perspectivas de los puntos, tenemos que el cuadrilátero este vendrá también paralelo a esta dirección.
o sea, vendrá por aquí, teniendo en consecuencia ya el fragmento que corresponde a toda esta porción, corresponde en realidad a este elemento que tenemos aquí, a todo esto. Corresponde a la perspectiva de todo esto. Como podemos ver, si queremos saber exactamente qué porción queda alineado con esta dirección, de manera que se convierte en una línea, pues lógicamente pues es la porción que pasa por la línea del horizonte, es esta. Eso quiere decir que la distancia desde M hasta el punto T, pues en realidad viene dada, o sea, la distancia desde M hasta T viene dada exactamente pues la distancia desde aquí hasta la perpendicular a la dirección del horizonte que pasa por este punto. O sea que la medida real de ese segmento sería esta. Esto está alineado con la línea del horizonte, que es esta, y luego este punto determina en la intersección con el plano del cuadro este otro punto que proyectamos ahí. Entonces con esto hemos obtenido ya, dada una torre, hemos obtenido sus puntos de fuga, el tercer punto de fuga, la proyección ortogonal de V sobre el cuadro, el círculo de distancia V, pusimos la traza en cualquier punto, no va a variar ninguno de los datos de la perspectiva, puede estar en cualquier punto, por eso lo hicimos, la pusimos que pasara por aquí y de esta manera hemos transformado los segmentos aquí en medidas reales. Todos los detalles que hubiera por aquí, si por ejemplo M tiene encima una antena que llega hasta aquí, pues esa antena tendríamos que proyectarla aquí. Y ahora en el punto exacto donde corta aquí en el plano del cuadro, en el perfil, alineando con V, tengo que la medida real por M aquí de esa antena es este detalle. Entonces todo el perfil lo tengo aquí, tengo la perspectiva en el perfil y todos los elementos de la perspectiva me aparecen aquí en proyección ortogonal, ortogonal sobre el suelo. Esta es la dirección del suelo, y que viene dado por la dirección del plano, y este es el plano donde hemos tomado la referencia de la figura. Lógicamente no se apoya en el suelo, es el plano que pasa por este cuadrado en el que nos basamos para hacer todos los cálculos. O sea, hicimos el plano del suelo, nuestro plano del suelo, por ese cuadrado de la figura, que corresponde aquí en la perspectiva en realidad a esta figura. Como vemos, está acotada entre estos 4 puntos, aquí la tenemos, y estos 4 puntos se transforman en el cuadrado de esa forma.